Buenos días. Un saludo muy especial para todos los asistentes a esta capacitación. Todos los que estamos presentes somos socios del Club Deportivo Imarco. Pero sabemos qué es el Club Deportivo Imarco. En el día de hoy hemos invitado a dos personas jubiladas de Cementos Argos que han formado parte del Club Deportivo Imarco desde hace mucho tiempo. Formaron parte de las directivas, fueron jugadores activos del Deportivo. El señor Arturo Piedrahita y Francisco Sierra, el famoso Pacho Sierra. Ellos creo que son las personas más idóneas para hacernos un comentario de la historia del Club Deportivo Imarco. Arturo, el Club Deportivo Imarco, ¿por qué se inició? ¿Cuál fue el objetivo del Club Deportivo Imarco en el momento en que vieron como la necesidad de que había que fomentar deporte aquí en la planta? Bueno, prácticamente eso se hizo en vista de que algunos trabajadores vieron la necesidad de recreación y como la región era tan inhóspita, lo único que se podía hacer era jugar fútbol en esta misma cancha, en condiciones no tan buenas como están ahora, con la colaboración de ellos mismos que venían y la rozaban tirando machete porque no había otra forma, o cuando la empresa nos prestaba el tractor. Arturo, sí, esto que era Selva Virgen, eh, tengo entendido, porque Cementos Nare, hablo de Cementos Nare, que ahora somos Cementos Argos, pero tenemos que hablar de Cementos del Nare. Inició operaciones con la explotación del mármol en el año 1933. Industria marmolera colombiana, de ahí el nombre de Imarco. En el 43 inició con la primera línea de cemento gris y en el 43 ya se había formado el Club Deportivo Imarco. En el 43 todavía no debido a las condiciones que usted mismo dice. El Club Deportivo Imarco prácticamente se fundó o se empezó a jugar fútbol aquí en el año 1950 con la administración de un doctor Molina Lince. Y posteriormente, en el año 1956, ya se fundó pues el club como club. Como con auxilios de quién, de ya, de los trabajadores Pues o... formaron una sociedad y cada uno pues en ese entonces, imagínense, darían de qué día, de 100 pesos. Un trabajador ganaba, pues en ese entonces ganaban muy poquito. Arturo, y en ese momento, o sea, ya había una junta organizada o había solo una persona que era más gomosa que otra y que dijo, no, aquí hay que hacer algo, arranquemos, o se formó la junta inmediatamente. No, como en todas partes los más animosos empezaron con esto. Y en vista del interés de los trabajadores, en el año 58 el sindicato incluyó eso para sacar, pues dieron de empresa ahí un soporte para apoyar el deporte, Un apoyo un económico. apoyo económico. Arturo, ¿y por qué hablan aquí de que, por ejemplo, ya ahora se llama y que Estadio Argos Plantanare, pero antes tenía el nombre de Salas Bermúdez? ¿Quién era Salas Bermúdez? Salas Bermúdez fue un ingeniero químico que le gustaba mucho el fútbol y debido a eso él, con el puesto que tenía en la empresa y la influencia, incitó a los trabajadores apoyándoles con permisitos y eso, y dándoles moral. Entonces así fue como se venían a jugar aquí, a entrenar martes y jueves, toda semana. Arturo, entonces podemos decir que oficialmente el Club Deportivo Marco se fundó en 1956, Y en el 56 fue ya cuando se sacó el auxilio ya de que quedó ya establecido por por nómina, la convención. escrito en la convención desde ese... Bueno, yo por historia también sé que como la región era bastante inhóspita, era selva virgen, eh, la forma de la empresa de traer trabajadores y que tenía mucha competencia, por ejemplo en la hacienda La Suiza, hasta inclusive los mismos pescadores les iba mejor económicamente por el río con la pesca. Entonces la empresa, en el afán de capturar trabajadores, eh, les ofrecía muchas garantías, campamentos, una cantidad de cosas, unas prebendas pues, pero para el deporte se fueron uniendo y formaron su equipo de fútbol y qué más, fuera del fútbol, ¿qué más, Arturo? No, fuera el equipo de fútbol pues no había más, porque no había más que hacer, por lo que lo único que había era esta canchita.
y no, ya posteriormente pues fueron formando la pachanga con canchitas de basquetbol y demás, pero el resto no. Arturo, o sea que el Club Deportivo Marco ha existido continuamente desde el año 1956 hasta la actualidad, que todavía tiene pues su grupo y todo, su junta directiva. Hasta la fecha. Nunca ha tenido ningún tropiezo, No. ningún traspiés. Arturo, ¿qué podemos nombrar, por ejemplo, en la parte histórica de jugadores de renombre o equipos que hayan traído aquí en el momento que usted fue directivo, lo mismo que Pacho Sierra? Démosle una oportunidad a un Pacho que nos colabore con eso. Pacho, a ver, equipos buenos de renombre que hayan traído a Atletas Deportivo y Marco. O sea, equipo de renombre vino la ciudad de Antioquia, cuando vino Felipe Pérez, vino Marroquín, Higuita, Trelles. Sí, señor. Esa fue la época más buena que estuvimos aquí en el estadio. Pues yo sí quiero recalcar, vea, aquí cuando la empresa, jugadores que colocaban eran muy pocos. La empresa, o sea, aquí la empresa se colonió de gente de Cineros y de Gómez Plata. Y de ahí, más que todo, nació el ambiente futbolero en nuestra región. Porque esa gente, como el Julio Cachana, el de León Cardona, Oscar Salazar, toda esa gente, o sea, jugadores netos de aquí en nuestro corregimiento son muy pocos. En esa época, casi todos eran de otra parte. Y de ahí, a Salas Bermúdez, la cancha, o sea, yo me acuerdo, yo era muy pelado, pero me acuerdo que el Morro de Moradelia traían gramas para sembrar aquí, el dinero de trabajo. Y en la época ya, o sea, modernizando más, y estando el estadio, en la época del doctor Félix Arenas, el difunto León Cardona y el señor Palacios, Jorge Palacios, para encerrar el estadio del Mayalo. En esa época se jugaba. Y, o sea, las épocas cambian, o sea, en la época de ellos, hasta el 70, la gente les da permiso para entrenar, los martes y jueves la empresa colaboraba con los permisos y siguió dando para la gente los permisos. Y eso fue cambiando por la vaina del entrenamiento de personal. Nosotros vimos ahora que el equipo de la empresa ahora no tiene jóvenes, sino que ya son todos veteranos, y en la época nosotros éramos jóvenes y traíamos gente del colegio y de la región a aportar para el equipo. Eso quería yo recalcar, Pacho. Y Arturo, yo recuerdo que también recién llegado yo por aquí en el 83, que me encontré sorpresivamente con un nivel futbolístico muy alto. Yo venía del suroeste de la selección de Andes y vi que aquí había un palmarés, pero unos jugadores increíbles. Y yo vi que el Deportivo Marco para encuentros importantes, hasta inclusive los concentraba en la sede de allí, de los campamentos, concentraba a los niños del colegio, los pelados del colegio y a gente de la región. Podemos nombrar a muchos: Cisifredo Gómez, Luis Eduardo Cabal, Carlos Blanquiced, pues muchos jugadores, Nando Jaramillo. Y ellos, era un orgullo que ellos participar en el Club Deportivo Marco, o sea, ser parte del equipo del Club Deportivo Marco, por las salidas, por los uniformes tan bonitos y finos que compraban. O sea, podemos concluir que el Club Deportivo Marco, aquí de esta parte de la región, ha sido el pionero en patrocinar el deporte, hasta inclusive el basquetbol. Para recalcar, en esa época había un directivo que le decíamos el compa Lujo Vivo, que era, manejaba y era ambiente, así como el estilo mío, pues que el programa organizaba. Y en ese tiempo surgió también, en esa época, el ciclismo. O sea, aquí fue fútbol y ciclismo, con los trabajadores que hacíamos en competencia, de un René Gamboa, un señor Alirio Benares, de todas partes. O sea, entonces se fomentaba y se apoyaba el ciclismo, pero había prioridad para el fútbol, directamente para el fútbol. O sea, eso fue cambiando porque cuando ya llegó a nuestra época, para mí, el mejor dirigente deportivo a nivel de empresa que hemos tenido fue el doctor Restrepo. Sergio Restrepo. Sergio Restrepo vino aquí y modernizó lo que fue el fútbol. El famoso negro, el negro Restrepo. ¿Por qué? Porque fue el único persona que, me acuerdo, trajo 13 equipos de Envigado a jugar con nuestro equipo aquí en la empresa. Ah, Pacho, ya me diste una idea, me acordé de algo. A mí me han dicho que anteriormente el equipo que quedaba campeón del intermunicipal que se hacía en Antioquia, lo traen a jugar aquí con el Deportivo y Marco. Resulta que Berrío quedó campeón intermunicipal en Berrío, Pues yo me acuerdo que nosotros teníamos que jugar aquí, yo tapé de día, y nosotros ganamos 1-0. Yo me acuerdo que en ese partido Frankie me bautizó la araña negra. El ruso. Sí. Y nosotros ganamos a Berrío, siendo campeones municipales, 1-0 le ganamos en este estadio.
Bueno, sí, no, es importante. También queremos recalcar